Bienvenidos a un nuevo video. En este abordaremos la violencia, cómo prevenirla, con su facilitadora Catherine Barrios. Comencemos. ¿Qué es la violencia? Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza, como una amenaza o hechos de daño contra otras personas o hacia uno mismo. También se puede ser violento contra un grupo de personas o comunidades. La violencia está relacionada con la agresividad, que es un componente biológico presente especialmente en los animales superiores y que se utiliza por motivos de supervivencia para conseguir alimentos, defender un territorio o conseguir reproducirse. Dependiendo de la naturaleza de la violencia, puede ser física, psicológica, sexual. Violencia física. Cualquier acción que coacciona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Existen una amplia gama de situaciones catalogadas como violentas, como lo son los castigos corporales, entre ellos están los golpes, pellizcos, azotes, palmadas y lesiones penales, que pueden causar la muerte, además de la permanencia forzada en un sitio, como el encierro o la inmovilización del individuo a través de amarres, son considerados un secuestro. La violencia psicológica es aquella agresión realizada sin la intervención de contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de una u otras personas, causando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Este tipo de agresión es una de las formas de violencia más comunes e invisible para el resto de la gente, debido a que ésta no deja marcas ni apariencias en el cuerpo de la víctima. Violencia sexual. Es aquella que se manifiesta con agresiones efectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. Consecuencias de la violencia. 1. Baja autoestima. 2. Depresión profunda, falta de esperanza, sin fuerzas, altos niveles de autocrítica y respuestas emocionales limitadas. 3. Estrés, miedo, ansiedad, conmoción psíquica aguda y desorientación. 4. Incomunicación y aislamiento. 5. Sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento. 6. Indecisión, impotencia y carencia de poder interior para superar los problemas. 7. Transición y vivencias de roles sexistas. 8. Frecuencia de trastornos de alcoholismo y ludopatía. 9. Baja interiorización de valores democráticos y sociales. 10. Lesiones y enfermedades causadas por la agresión. 11. Suicidios. 12. Homicidios o feminicidios. ¿Por qué se inventan tantos nombres para la violencia? Esto es debido al grupo de personas que sufren este tipo de flagelo, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, que es aquella que se da por alguno de los integrantes del grupo familiar sobre otro, ocasionando una lesión no accidental en el aspecto físico, y sí cabe destacar que este tipo de violencia es penado por la ley. Sin embargo, es un delito que no suele ser denunciado, ya que la víctima siente temor, violencia de denunciar a un miembro de su propia familia. Violencia de género. Esta se entiende por cualquier tipo de agresión que se lleve a cabo dañando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su género o identidad. Este tipo de agresión se realiza intencionalmente, ya sea por la fuerza física con el propósito de causar daño, coaccionar, limitar o manipular a la persona sometida a hechos violentos. Escolar, que se origina en las aulas de clase, puede ser causado por el propio personal docente en el centro educativo. En muchas ocasiones esta violencia escolar es realizada con el objeto de mantener el poder y el orden dentro del grupo. Suele manifestarse a través de calificativos humillantes y discriminación, ya sea por su condición social, académica o sexual. También está la violencia económica, que es toda acción efectuada por un individuo que afecta la supervivencia económica de otro, presentando a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia
contra la mujer. Es una de las formas de violencia más extremas realizadas contra las mujeres, atentando contra los derechos humanos y en especial al derecho a la vida, a la seguridad y a la justicia. Este fenómeno incluye diferentes tipos de violencia. La violencia obstétrica, el abuso físico, sexual y verbal, la intimidación, la coacción, la humillación y agresión que se produce durante el trabajo de parto y al momento de dar a luz de la mujer por personal médico, enfermeras o parteras. También puede causar el feminicidio, que anteriormente se usaba como homicidio, nada más refiriéndose a los hombres, y en los años 90 un grupo de feministas comenzaron a colocar el feminicidio para referirse a la muerte de un ser femenino o con características de mujer, sea o no una. Un ejemplo de la escalera de la violencia es: papá agrede a mamá. Mamá se desquita con el adolescente. El adolescente se desquita con el niño. ¿Con quién se desquita ese niño? Probablemente con una mascota. El niño aprenderá que lo correcto es desquitarse con el más débil. Y el problema va a continuar cuando el niño crezca. Seguirá agrediendo a débiles hasta que la escalera de la violencia continúe en su familia. Si educamos a los niños con respeto hacia los demás, la escalera de la violencia se revertirá y se convertirá en una escalera de la virtud. Para continuar, ¿cómo prevenimos la violencia? Primero, manejando nuestras emociones. Es importante como padres, madres o cuidadores aprender a manejar nuestras emociones, mantener la calma y hablar amablemente con nuestros hijos e hijas o con cualquier otro miembro en la familia. Demostrar empatía, ayudar a que comprendan sus emociones. Por ejemplo, si te encuentras en un momento de mucha tensión y sientes que puedes perder la calma, primero, detente y respira profundo. Comenta respetuosamente que necesitas un momento a solas. Ve a un lugar o espacio en el que te sientas seguro y donde puedas tranquilizarse. Después puedes hacer respiraciones profundas. Esto te ayudará a liberar la tensión. Cálmate y haz una pequeña pausa para pensar en las distintas maneras sobre los hechos. Reflexiona y plantéate alguna pregunta, como por ejemplo, ¿de qué otra manera puedo transmitir el mensaje y hacerme entender? Identifica lo que sientes o puedes escribirlo. Regresa cuando estés tranquilo y retoma lo que estabas haciendo. 2. Comunícate mejor. En momentos de estrés y ansiedad pueden afectar la comunicación con cualquier persona, niños, niñas, adolescentes, con cualquier miembro de tu familia en la calle. Es por eso que es importante buscar la mejor manera de comunicarnos. Escucha lo que te tengan que decir, no interrumpas, respeta espacios y silencios. Genera un ambiente en el cual ellos pueden sentirse en confianza. Muéstrate comprensivo en el escucha, no juzgues y evita etiquetar. Con asertividad, sin alarma o asombro, expresa tu opinión sobre lo que te dicen. Expresa tus sentimientos y pensamientos. Así ellos se sentirán confiados para expresar los suyos. Sé respetuoso, no ofendas ni digas malas palabras. Evita alzar la voz y gritar, porque si lo haces les harás sentir miedo y no querrán hablar fácilmente. Refuerza las cosas positivas. 3. Aprende a demostrar afecto. Las muestras de afecto juegan un papel fundamental en el sano desarrollo. Puedes abrazar a tus niños, niñas y adolescentes, besarlos y decirles todos los días cuánto los amas y lo valioso que son para ti. Les formará una base emocional fuerte y saludable para poder establecer consigo misma y con sus padres relaciones armoniosas y adecuadas. El afecto y el amor son esenciales para cada persona. Si los recibimos desde casa, lo disfrutaremos toda la vida.
Expresa a tus hijos e hijas constante cariño, afecto, tanto físico como verbal. ¿Cómo podemos trabajar los valores para evitar la violencia? Desde casa podemos comenzar respetando a los unos a los otros. Para que tu hijo pueda tener consideración por sus compañeros de escuela, es importante que en el hogar haya respeto hacia cada miembro de la familia. Enseñarle que debe respetarse a sí mismo y a los demás para que tengan una buena convivencia social. Esa sería la responsabilidad. Inculcarle a tus hijos o hijas que deben cumplir con sus obligaciones. Lo hará consciente de que tiene un deber con su familia y a su vez con la sociedad. Aprenderá a que él es responsable de sus actos y las consecuencias de estos. 3. Ser tolerante. Va de la mano con el respeto. Durante esta etapa, tu hijo descubrirá que las personas tienen distintos modos de pensar. Es importante que él se mantenga leal a sus creencias, pero que respete las del resto. 4. Hablar con la verdad. Fomenta que dentro de tu hogar exista la sinceridad entre todos. De esta forma, tu hijo será honesto contigo y con los demás. Tendrá la confianza suficiente para externar sus ideas y sentimientos de forma clara para evitar conflictos. 5. La lealtad. Demuéstrale a tu hijo que su familia es primero. Le enseñará a ser leal para valorar los vínculos que tiene con sus seres queridos. Será capaz de crear relaciones interpersonales sólidas. La humildad. Así como es importante que fomentes en tu hijo la seguridad en sí mismo, también es prioridad que les inculques el valor de la humildad. Así aprenderá a ser agradecido por lo que tiene. Si dentro de tu hogar existen estos valores, tu hijo podrá replicarlo en cualquier entorno en el que se encuentre y será una persona íntegra que resuelva los conflictos y dificultades que se le presenten de la mejor manera. Para culminar, unos pensamientos propios para evitar la violencia. El primero, expuesto por Benjamin Franklin. Lo mejor que le puedes dar a un enemigo es el perdón, a un adversario tolerancia, a un amigo oídos, a un hijo buen ejemplo, a tu padre respeto, a tu madre o una conducta que la haga sentirse orgullosa de ti, al prójimo caridad y a ti mismo amor propio. La educación es la vacuna contra la violencia. Esto es expuesto por Edward Jones Olmos. Vivamos en un mundo sin guerra, sin violencia. Podemos hacerlo. Gracias.